Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos del chat? Chavos Amor que Transforma, amigos que nos están viendo y que se conectan con nosotros, ya sea por YouTube, por Facebook, que están ahí con las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Ya estamos acá, ¿verdad? En nuestras charlas de los chavos de Amor que Transforma, nuestra serie que se llama Camino Equivocado. Ha estado muy interesante, ha estado muy chida. Hemos estado hablando, hablamos ya en los últimos capítulos de 3 reyes importantes, ¿verdad? De Saúl, de David y de Salomón. Y cómo, pues uno, la necedad se volvió pecado, ¿verdad? La desobediencia y la rebeldía. En otro, pues hubo una falta de límites claros. Como era el rey, se sentía que ya era el rey de todo el mundo y podía hacer lo que quería. Y Sascuaz, ¿verdad? Cayó en adulterio y luego pues hasta en homicidio, ¿verdad? Porque quería deshacerse ahí del esposo de la chica con la que adulteró y bueno, todo lo que ya vimos. Y con Salomón, su hijo, va hablando de distracciones fatales, ¿verdad? Que tuvo 1000 esposas, 700 esposas reinas y 300 concubinas. Y que Dios había dado una instrucción que no se unieran con este tipo de personas que no fueran del pueblo de Dios, porque iban a alejar su corazón de Dios y los iban a inclinar a otros dioses. Cosa que pasó con Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra y que escribió muchos proverbios y que da muchos consejos de vida. Al final se fue por las tortas, ¿verdad? Y entonces que cayó pues en la idolatría, alejándose de Dios y concediendo el deseo de sus mujeres de adorar a otros dioses, de crear templos para sus dioses. Y wow, pues fueron unas distracciones fatales, ¿verdad? Entonces, pues hemos estado hablando cosas muy chidas y qué bueno que estás con nosotros. Y yo te invito, ¿verdad?, a que tú puedas compartir la página, darle like ahí a la publicación, que pueda ser de bendición y que si está chida, pues que tú como chavo lo puedas ver y cualquiera que lo quiera ver, adelante. Y es más, ya si estás listo para la charla de hoy, ahí pon ahí tu botana, tus papas, lo que quieras, tu cafecito, galletas, y que sea algo ameno y que tú lo puedas disfrutar en este tiempo de enseñanza y de plática, porque todas estas experiencias, todo lo que está escrito en la Biblia es para que tú y yo no cometamos los mismos errores, para que podamos caminar sobre eso, que tú puedas tener límites claros, que no te dejes distraer por todo lo que el mundo te ofrece y que no seas un necio e insensato desobediente, ¿verdad? Sino que tú puedas caminar en el orden de Dios, tú puedas ser pleno y feliz en todo lo que tú hagas, sin necesidad de recurrir a cosas que al final te puedan destruir, ¿ok? Así es que bueno, hoy vamos a hablar otro tema chido, pero mira, yo te pido que oremos y que le pidamos a Dios eso, porque eso es padre para que Él te haga entender las cosas y que hable a través de mí, no yo, que Cristo hable a través de ti, a través de mí, la palabra que hoy te puedo compartir, ¿ok? Así es que dame chance y vamos a orar. Papi, gracias te damos un día más de amor, de bendiciones, de gracia y misericordia. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control, que hables a cada uno de los chavos, chavas y amigos que nos ven y que tú puedas tocar nuestros corazones y llevarnos a más. Padre, te necesitamos, Dios. Obra en cada una de nuestras vidas y que esta palabra que aprendamos sea clave a nuestra vida. Que tú nos enseñes a hacer las cosas bien para ti, Señor Padre. Bendice a nuestros chavos y chavas y tu gracia con cada uno de nosotros, y estamos dispuestos a escuchar tu palabra con todo el corazón. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues ya, listos para hablar, y hoy vamos a hablar de un personaje que muchos lo conocen y que pues tiene que ver, ¿verdad?, con un gran pez, con estar dentro de la boca de un gran pez, ¿verdad?, y que no es Pinocho, ¿verdad? Entonces, que todo esto, vamos a hablar de la vida de Jonás y cómo toda su vida nos enseña algo: servir a Dios de mala gana. Wow, o sea, no debería ser, ¿verdad? O cómo haces las cosas, de buena o de mala gana. Aquí hablando de Jonás, que era un profeta y que Dios le pidió que hiciera algo, que fuera a predicar a Nínive, un país, una ciudad importante en ese tiempo, una ciudad grande, como decir hoy Estados Unidos o la Ciudad de México o algo así grande. Jonás tenía que ir a compartirles y Dios iba a perdonar a la ciudad si se arrepentía. Pero como era una ciudad que había afectado mucho al pueblo judío, pues Jonás estaba enojado porque decía, no, ¿cómo voy a ir? O sea, no, hombre, ¿a qué voy a ir? Porque si se arrepienten, pues Dios los va a perdonar. Y no, yo quiero que Dios los castigue porque han sido mulas, ¿verdad? Es como
si le dijera en este tiempo, ¿verdad? Ve y predicales a los alemanes. Pues cómo, si ellos destruyeron a muchos judíos, ¿verdad? Y Jonás sentía ese enojo y ese celo y quería, y pues era parte de lo que Dios le estaba encargando, de su trabajo, ¿verdad? Entonces, y Jonás pues enojado. Y yo lo que te quiero decir es, ¿tú cuántas cosas haces por enojo, por obligación, porque no te queda de otra, ¿verdad? Tengo que hacerlo. Ya no me queda de otra. Arreglas tu cuarto, arreglas, ayudas en tu casa, ¿verdad? En las labores de la cocina, en el baño, no sé, limpiar, no sé. ¿Cómo vas a la escuela? ¿Cómo haces tu tarea? ¿Cómo haces tus obligaciones? Ya no me queda de otra. O lo puedes hacer con amor. Puedes cambiar la perspectiva y ver las cosas diferentes. Porque hoy nosotros aún cumplimos los mandamientos de Dios, ya no por miedo, ni por miedo al castigo, ni por miedo de irnos al infierno, ni nada, sino lo hacemos por amor. Amamos a Dios y queremos cumplir las cosas chidas para Él. Entonces, mira, te voy a leer rápidamente esta parte de Jonás en el capítulo 4, porque ya conocemos la historia, ¿verdad? O sea, Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y compárteles, háblales de mí, para que se arrepientan y dejen todos sus malos caminos. Jonás dice que no, se enoja y en vez de irse a Nínive se va a Tarsis, a otro lugar, pero en el barco donde va, pues empieza a haber una tormenta muy fuerte y casi se mueren ahí, casi se ahogan, pero Jonás entiende pues que era por él. Y entonces les dice a toda la tripulación, ¿saben qué? O sea, toda esta situación es por mi culpa. Aviéntenme al mar y esto se va a calmar. Lo avientan, entonces viene un gran pez que devora a Jonás y está él en la boca del gran pez durante 3 días y 3 noches. Ahí se arrepiente, Dios tiene misericordia de él, el pez lo escupe y entonces él va a Nínive a compartir. La ciudad se arrepiente y buscan a Dios, ¿verdad? Y Dios los perdona y ellos pues la ciudad se arrepiente, se convierte de sus malos caminos. Entonces, pues Jonás se enojó más porque dice, ya sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Y te voy a leer el capítulo 4 en la Nueva Traducción Viviente de Jonás para que veas. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo... Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver qué le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó una planta frondosa que creciera ahí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto lo trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que cuando deseaba morir se exclamó, «Es mejor morir que vivir así». Entonces Dios dijo a Jonás, «¿Te parece bien enojarte por la planta que murió?» «Sí», replicó Jonás, «estoy tan enojado que quisiera morirme». Entonces el Señor le respondió, «¿Sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido». Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en obscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¡Wow! Pues aquí vemos, ¿verdad? A este Jonás enojadísimo y trabado. ¿Por qué? Porque él no quería Nínive, porque sabía que era una ciudad perversa, pecadora y que era manchada con el pueblo judío. Por eso quería que fueran destruidos. Y dice, se sentó en una parte para ver desde lejos cómo Dios iba a destruir la ciudad. Pero pues no, Dios tuvo misericordia de ellos. Y entonces, pues Dios le pone esta higuera que crece, lo tapa, y luego se enoja porque se marchita. Y dice, pues si
te enojaste por una higuera que tú ni plantaste, ni creció por ti, ni nada, pues cuánto más yo voy a tener misericordia por esta gente, ¿verdad? Entonces, fíjate, qué arrogancia tan grande es imaginarnos que podemos escoger los aspectos de la perfecta voluntad de Dios que vamos a obedecer y cuáles no. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho a ti como chavo, como chava que debes de hacer? Y aún en la Biblia, honras a tus padres, amas a tus hermanos, amas a tu gente alrededor, haces las cosas chidas, pero imagínate que pudieras decidir, esto sí quiero obedecer y esto no. Esto sí me conviene y esto no. Que hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Pero no está chido, no está bien. Fíjate, Jonás, había escuchado la voz de Dios. Él había recibido una revelación y una instrucción. Él sabía lo que tenía que hacer, pero tenía un problema, un conflicto interior, ¿verdad? Estaba en desacuerdo con Dios. No estaba de acuerdo en lo que Dios quería. Quería obedecer, pero no eso. Dios, pídeme lo que quieras, pero eso no, ¿no? Pídele perdón a un amigo, a un familiar. No, pídeme lo que quieras, Dios. Voy por ti a predicar a todo el mundo y lo que tú quieras y por ti hago lo que quieras. Y Dios te dice, pues arregla tu cuarto y pórtate bien y estudia y saca buenas calificaciones. No, eso no me pidas, eso no. Lo que quieras menos eso, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Fracasar haciendo la voluntad de Dios o triunfar haciendo tu propia voluntad, verdad? Dices que triunfar, porque a veces uno pues nada más comete errores tras errores. Aparentemente triunfa, pero a veces la seguimos regando. Entonces, fíjate, aquí Jonás se encontró con una fortaleza en su mente, la cual le trabó su camino con el Señor. Esta fortaleza es una mentira, una conclusión errónea que a veces aceptamos como cierta. Hace falta el poder de Dios para pulverizar estos muros invisibles de nuestro corazón que se resisten a la voluntad y la verdad divina. O sea, el enemigo a veces nos mete ideas y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú tienes un propósito para Dios, pero tienes que caminar en las cosas de Dios, conocer a Dios a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo y hacer lo que Dios quiere. Porque hay una parte que dice, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y no amas a tu hermano que sí ves, por ejemplo? ¿Verdad? Y a ver ahorita con quién traes pleito casado, por ejemplo. ¿A quién quieres hacerle ver su suerte? Y no puedes decir que amas a Dios, ¿verdad? Y entonces, mira Dios, a ti lo que tú me pides, pero hoy a que me cae re gordo y que me trae en salsa, no. Y ahí es donde tronamos, pistolita, ¿verdad? Entonces, si tú obedeces o si tú no obedeces, retrasas la voluntad de Dios para tu vida. Y para los propósitos que Dios tiene en ti y en tu familia y en tu ciudad y a tu alrededor. A veces, y te voy a decir algo, tal vez nunca tendremos un derecho alguno de posponer nuestra obediencia, porque le debemos obediencia a nuestro único y amado Dios, a nuestro Salvador, ¿verdad? A Cristo también. Porque no podemos negociar y no podemos esperar así. Ahora, si Dios te dice que hagas cosas y no las haces y Dios te ha preparado para ese plan, está bien, no lo hagas. Dios puede poner a alguien más, pero la bendición que había para ti se puede perder, ¿sabes? Entonces esfuérzate por alcanzar y lograr esos aspectos que Dios te da. Y ya no le hagas caso a las ideas tontas de la gente o del enemigo. Y más que tontas, son muros que se ponen que te impiden crecer. Yo te puedo decir que muchas veces a mí la gente me decía, no, tú no puedes. Y me ponía trabas. Y un tiempo yo crecí con ese pensamiento de, pues yo no puedo, y así, me hice chiquito, ¿verdad? Cuando vencí esos pensamientos, empecé a crecer y a seguir a la siguiente etapa en la cual hoy estoy, ¿verdad? Y que es una nueva etapa y un nuevo nivel de prueba, de crecimiento y todo. No es fácil, pero ya te avientas y Dios va demostrando su amor y su fidelidad hacia ti. Entonces, fíjate, y esto es muy rudo, porque no todos los cristianos se hallan en un punto de obediencia al 100%. Hay gente que retrasa esta voluntad de Dios con el tal de regatear, negociar o ponerle a Dios excusas y pretextos, aún condiciones, porque lo que hacemos en realidad es ir arrastrando los pies mientras le servimos. Por eso a veces, como iglesia, no avanzamos.
Por eso a veces queremos, wow, hacer cosas increíbles para Dios y cosas acá muy chidas que a lo mejor nada más nos gustan a nosotros, así como decirte, yo quiero ser artista cristiano y hacer muchos conciertos y todo, y a lo mejor eso no es lo que Dios tiene para mí, ¿verdad? Pero vamos avanzando lentamente porque no hacemos lo que Dios quiere, sino hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, si permitimos que Él nos mueva y nos enseñe y nos guíe y obedecemos lo que Dios quiere, empezando por lo básico: honra a tus padres, a tus autoridades, ama a tu prójimo, sé fiel con Dios, todas estas cosas que dice, por ejemplo, los 10 mandamientos. Si fuéramos fieles ahí, y Jesús dijo, yo voy a resumir la ley en 2 cosas tan sencillas. Todos los mandamientos que Dios te da, te los resumo en 2 cosas: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se cumple toda la ley. Si tú cumples, si tú amas a Dios con todo tu corazón, respetas el día de reposo, no juras el nombre de Dios en vano, no te harás ídolos, todo esto. Pero, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás, y todas estas cosas, cumplirás toda la ley de Dios. El verdadero problema de la obediencia demorada es que se vuelve en desobediencia. O sea, una obediencia retrasada es desobediencia. ¿Qué tan importante es obedecer a la primera voz? En cuanto te dicen, ¿y tú qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ya, o sea, si te dicen haz esto, hazlo, y no le busques, no negocies, no le busques 5 pies al gato, ¿verdad? Sabiendo que tiene 4, sino que tú checa lo que tienes que hacer y hazlo. Y no empieces, ay, ¿por qué él sí y yo no? ¿Y por qué yo no y él sí? ¿Por qué esto y por qué el otro? Hazlo. Te he contado del ejemplo de un niño, ¿verdad? Que cuando salió de la escuela, su papá lo estaba esperando del otro lado de la calle y vio que venía un carro a gran velocidad. Y el chavo no se dio cuenta y entonces él corrió a su papá, pero entonces el papá ya no pudo hacer nada más que gritarle, ¡detente! Y él escuchó la voz, se que paró y el coche le pasó y no lo atropelló. Si él hubiera sido un rebelde y un desobediente, ¿verdad? Así como 2 en inglés, no es cierto. Entonces, hubiera muerto por no obedecer la instrucción de Dios. Entonces, y bueno, de su papá en este caso. Y nuestros padres, maestros, líderes, autoridades, el pastor, son las autoridades que Dios ha puesto. ¿Quieres decir que amas a Dios? Obedece a tus autoridades. Ámalos también. Y eso te va a ayudar. Entonces, Dios siempre nos da ese fuego por hacer su voluntad. Y esto no es un sentimiento, es una dirección. Y no solo hablamos de servir en la iglesia, sino de lo que haces en tu día a día, en tus actividades normales. Eso también representa ese fuego. Pero si tú estás enojado con Dios mientras cumples con su voluntad o tratas de obedecer lo que Él te dice, entonces Dios te pregunta, ¿por qué te enojas? ¿A poco es bueno que te enojes tanto? A veces tú, aún en la iglesia, los que servimos, hacemos cosas o pasan cosas que nos enojan, porque a veces, te lo digo yo, que a veces las cosas no me salen como yo quisiera, que también esa es una parte de enojo y frustración. Eres muy enojón cuando las cosas no salen como tú quieres. Yo, por ejemplo, te hablo mucho que en el tráfico yo soy probado. Y porque siempre luego me toca ir atrás del coche más lento. O a lo mejor está despejado y justo cuando voy llegando a una esquina va a entrar, se incorpora el camión de la basura o el de se compran colchones, lavadoras. Y ahí voy atrás y yo me frustro, ¿verdad? Y digo, gente tonta que va en el carril de alta bien despacito y tú atrás. Y yo, ¿por qué no se mueve? Entonces te frustran cuando las cosas no salen como quieren. Entonces yo le digo a mi mamá, voy a hacer un libro que se llama Cuando las cosas no cooperan, porque luego, mira, tú ves aquí ahorita muy bonito la producción y muy acomodadito y todo, pero luego quiero poner esto y se cae y se me mueve y pongo este cable y se apaga la luz y se jala allá y ya todos los cables bien revueltos y luego a veces para preparar esto me tardo hasta más de 1 hora porque luego las cosas no salen como quieren y estamos sirviendo a Dios. Pero a veces eso me ayuda a calmarme y decir, Dios, toma todo el control, que sea de ti y no de mí, ¿verdad? Entonces, ten mucho cuidado en todo lo que haces. No lo hagas por coraje, no lo hagas por enojo y obedece la voz de Dios a la primera y correcta. ¿A través de quién te va a hablar Dios? De tus autoridades, de tus padres, de tus amigos, de tus maestros, de tus líderes, de tus pastores, en todas las áreas, de tu jefe de trabajo,
de todo eso, ¿verdad? De los policías, de las autoridades. Hay quienes piensan que siempre están oyendo lo mismo de Dios, y esto tal vez se debe a que no están haciendo lo que Él les dijo que hicieran desde el primer lugar. Entonces, hay algunos que prefieren marchitar sus días en la tristeza antes de que soltar el agravio y la desilusión para seguir adelante con la voluntad de Dios. Entonces, mientras tú no pases esta etapa, Dios va a estar sobre lo mismo machacando y machacando hasta que lo superes. Y dices, ay, no salgo de aquí. Tienes que aprender a oír la voz y a cambiar tu chip para que puedas pasar al siguiente nivel. Yo te decía, por ejemplo, en estas grabaciones tan bonitas, ¿no? Bueno, gracias a Dios. Pero antes pasaba el DLC, compran colchones justo cuando estaba grabando. Y yo, ay, me enojaba y me frustraba y tenía que volver a repetir la grabación y yo bien enojado. El día que dije, no, Dios, ya, esto es para ti, tú toma el control, ya no pasan a la hora que grabo. O si pasan, ya no pasan tan cerquita y ya no se oye. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Cuando yo cambié mi chip, dije, ya, mejor, flojito y cooperando. Porque dije, ya si pasan y me ensucian la grabación, pues ya algo diré, un chiste o algo, no sé. Y Dios hará algo, ¿no? Y ya cuando dejé de frustrarme, dejaba de pasar. Pero mientras más me enojaba, más pasaba. Y justo en ese momento. Entonces Dios es bueno. Fíjate, Jonás nunca se convirtió oficialmente en un creyente caído. Nunca dejó de creer en Dios. Nunca dejó de formar parte de su pueblo. Pero su corazón estaba lejos de la voluntad de Dios. Porque estaba enojado. Y mientras no superes esa etapa, Dios te va a seguir hablando. Ya cuando tú lo sueltas, y puedes estar yendo a la iglesia y amar a Dios, ser hijo de Dios, ser cristiano, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero si no has sanado o superado esta etapa en ti, todo lo que hagas te va a enojar, te va a frustrar y no va a salir como tú quisieras. Aún hablando de tus estudios, de tu trabajo, de tus cosas, de tu familia, todo lo que tú hagas. A lo mejor hay gente que dice, no, pues hasta irme de vacaciones o irme de día de campo me sale mal, todo me sale mal. Voy y cae un aguacerazo, ¿no? Voy al bosque y todo, y me mojo, y me pasa esto y me pasa lo otro. Yo iba en otra iglesia, íbamos a paseos en la Marquesa y caían reverendos aguacerazos y regresábamos igual de felices y contentos y nos la pasábamos súper bien. Una vez, ¿verdad? En la Marquesa granizó tan macizo que toda la parte donde estábamos parecía que había nevado, blanca. Y en vez de enojarte lo disfrutas y dices, ay, qué chido, qué padre. Y ya no te enojan las cosas que no salen como tú quisieras. Ahora, yo te pregunto para reflexionar, ¿qué cosas te ha pedido Dios que no has hecho? ¿Dejas para mañana lo que tienes que hacer hoy? ¿Y cómo calificas tu obediencia a Dios y a tus autoridades? Y ya no te dije el versículo clave del cual estamos viendo esta enseñanza, que es Colosenses 3:23-24. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Entonces, que entiendas eso, todo lo que hagas, hazlo para Dios, con una buena actitud, con una buena y correcta actitud y motivación de tu corazón. ¿Amas a Dios? Hazlo. Lo que te digan, lo que te pidan, hazlo. No es que yo solo quiero que me pongan adelante y a organizar y a la cara bonita del evento y todo. Y cuando te dicen, no, ¿sabes qué? Ayúdanos a limpiar los baños y a limpiar aquí y a hacer lo que no se ve. No, eso no. Y hay gente que hoy, y de todas las edades, que nada más quiere hacer lo que le gusta, lo bonito, lo que no le cueste mucho trabajo. Pero lo que a veces representa más esfuerzo, no quiere. Y ahí está el problema. Ahí es donde la puerca torció el rabo. Entonces ten cuidado con esas cosas y tú puedas hacer las cosas de buena gana, no de mala gana. Y no sientas así, ¿verdad? No lo hagas así. Hazlo chido para Dios. ¿Ok? Entonces espero que esta enseñanza te esté hablando al corazón y Dios te levante. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Papi, gracias por esta enseñanza, gracias por lo que aprendimos a través de Jonás. Perdónanos si a veces nuestras actitudes no han sido las mejores ni las más correctas. Enséñanos a hablar bien, a actuar bien, a obedecer a la primera y con una buena actitud, con un buen corazón y una buena actitud, Dios. Y que tú seas glorificado en eso. Bendice a los chavos y amigos que nos ven y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros para ser los mejores en obediencia, en amor y en una buena actitud. Te amamos y te bendecimos y sigue bendiciendo esta semana y este tiempo las actividades de cada uno de nuestros amigos en sus escuelas, en sus trabajos, en todo lo que hagan. Tu gracia sea sobre nosotros y te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Ten una buena actitud, ¿verdad? Me enseñaban a mí una actitud Disney, una actitud así padre en todo lo que hagas. Y vas a ver que las cosas cambian y lo vas a disfrutar. Aunque no salgan bien, no te enojas, no te frustras. Yo he aprendido eso, soy humano y me equivoco y hay cosas que no me salen bien. A veces hasta para hablar digo unas costras porosas, ¿verdad? O sea, unas cosas por otras. Pero he aprendido a trabajar con eso y a no frustrarme y a obedecer a Dios. Y ahí voy caminando. Entonces te lo comparto para que tú también lo puedas vivir y salir adelante. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, ten una semana de éxito y nosotros nos vemos en la próxima, ¿eh? Adiós.